Yo soy Carlos Arroyo. Yo trabajo haciendo investigación de procesos de autonomía indígena en el centro de México, sobre todo en el estado de Querétaro. Soy Antijuras, formo parte del taller Ahuehuete y soy cajero y me gusta mucho leer para entender qué es lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo. Pues bueno, comencemos con lo interesante. Sí. ¿Sí te parece bien empezar a discutir nosotros en México? Sí, me parece perfecto. Entonces, en Nosotros y México, que sería el primer texto, lo que a mí me pareció más importante es la crítica a la incorporación en las estructuras del Estado-Nación, escrita desde los pueblos indígenas, ¿no? Lo que hace en este texto Yasnaya es hablar de un intercambio que tuvo con el periodista chileno, bueno, no chileno, mapuche, Pedro Cayuqueo, donde Cayuqueo le pregunta a Yasnaya sobre el eslogan del ZLN, Nunca más un México sin nosotros, ¿no? Y lo que dice Cayuqueo es que le sorprende el eslogan porque justamente lo que quiere el movimiento mapuche en Chile no es la inclusión en el Estado-Nación chileno, sino la autonomía, no la separación. Y a partir de ese intercambio, Yasna ya propone quizás transformar el eslogan Nunca más un México sin nosotros por el eslogan Nosotros sin México, ¿no? Que significaría para ella trascender la estructura del Estado-Nación, pensar en formas de organización que vayan más allá, no solo de la incorporación al Estado-Nación mexicano, sino que ella pide que las naciones indígenas se piensen no como Estados-Nación, sino como algo más, quizás para llegar a lo que ella llama ya no ser indígenas, sino ser simplemente, en su caso, mijes, ¿no? No sé qué piensas tú de ese texto. Sí, me parece que pues para empezar es el primer texto con el que conocí a Jazz y lo escuché a través de un seminario que se realizó en el CIDES Unitierra, en Chiapas. Y ahí ella lo va compartiendo este ensayo. Y en ese momento me explotó la cabeza. Fue entender que realmente hay otras formas de pensar y que rebasar la idea incluso de la relación con el Estado y pensar que se puede pensar fuera del Estado, pensar que se puede pensar no necesariamente con el Estado o contra el Estado, sino incluso sin el Estado. Y me llamó mucho, además, con la afinidad que tengo por el pensamiento anarquista, también se me hizo muy interesante pensar en estas otras formas de acercarse al tema del Estado y que no son las canónicas dentro del movimiento libertario. Entonces, esta dinámica de hacer una lectura histórica para después llegar a la conclusión de que toda la construcción de la nación mexicana es una ficción, pero una ficción no ingenua, sino una ficción que oprime y que niega y que devasta, me resultó muy potente como herramienta para pensar las opresiones, principalmente el racismo que se vive en México, pero también para otras latitudes, en mi caso que no me encuentro en México, como migrante darme cuenta que esas opresiones se pueden comprender con una escala diferente, con diferentes niveles de violencia, pero que se pueden entender como esta construcción histórica de un Estado-nación frente a todo lo otro que no forma parte del discurso oficial de lo que es este Estado. Y un Estado-nación que además hace agua en su propio discurso. Y que para mí es otra de las cosas muy, muy importantes de este ensayo, que muestra cómo incluso desde el propio discurso oficial
hace agua la idea del Estado como nación, que incluso desde la narración histórica y todo, terminas dándote cuenta de que hay algo que está faltando y que no termina de cuajar esta idea del Estado-nación, de México. Sí, lo que hace ahí me parece una crítica muy importante, y es algo que han dicho otros teóricos también. Critica la idea fundamental del Estado-Nación, ¿no? Y nos dice que es inoperable. Eh, Esto lo dice ella y también lo ha escrito Mahmoud Mamdani. Escribe que el Estado no es equivalente a una nación, ¿no? Y en el caso de México, el Estado y la ficción de la nación que se construyó a partir de ese Estado borra el resto de las naciones que viven adentro del mismo territorio, ¿no? Entonces el Estado, que se constituye como un aparato que protege a una nación, en realidad es un aparato que está oprimiendo a las naciones que no están reconocidas adentro de ese Estado-nación, ¿no? Sí, creo que son como conceptos interesantes. Para empezar, su conceptualización de nación, que no le equipara a la nación como la entendemos actualmente como nación-estado, sino a esta mezcla, o digamos, este concepto más antropológico de nación como una lengua, un pueblo, una cultura, una historia común, y no tanto esta amalgama del Estado-Nación, que son muchas culturas y pueblos que tenían como destino convertirse en una sola cosa homogénea que es el proyecto del país como Sí, Estado-Nación. sí. Creo que hay una crítica, o sea, a partir de esas ideas empieza a hacer una crítica importante del multiculturalismo neoliberal, ¿no? Y propone la idea del Estado plurinacional como opuesta al multiculturalismo neoliberal, ¿no? Que sería trascender la validación de las culturas, de los indígenas como culturas, para empezar a pensarlos como naciones, ¿no? Y luego, bueno, lo lleva un paso más allá, proponiendo que al pensarse como naciones tendría que trascender la figura del Estado, ¿no? Sí, para precisar nada más, porque lo dije medio mal, Yasnaya lo entiende la nación como eh, lengua, territorio y pasado en común. Eh, Sí, y en ese caso, pues ella misma complejiza y comprende que, por ejemplo, en la sierra, en Oaxaca, pueden convivir en la zona alta de la sierra, mijes y zapotecos, y son naciones distintas y a la vez comparten territorio y pasado en común, pero recientemente, antes eran naciones en conflicto. Entonces hay como cosas muy interesantes y creo que esa es otra de las cosas bellas en lo que escribe Yasnaya, que es el hecho de poder complejizar las discusiones, salir de las cosas simples, de decirse, México es un Estado, nación, somos una nación y tenemos que llevar a todo el mundo hacia un espacio mejor, hacia una realidad diferente. En realidad, decirse, sí, toda la gente que quedó comprendida dentro del territorio del Estado mexicano merece llegar a un estadio de vida mejor y tener una vida digna. Pero no somos una nación y se puede complejizar eso y decir, no es tan simple, pues. Hay cosas ahí detrás que hay que problematizar y que llevan a que después todas las personas que luchan y que intentan hacer frente al capital, al Estado, etcétera, tengan problemas entre sí porque no se han problematizado ciertas cosas que subyacen a las luchas, pero que no salen y no llevan a tener un trabajo entre iguales diferentes, o sea, entenderse como iguales dentro de la diferencia, sino sí. aún ocultar la diferencia como si fuéramos algo homogéneo. Y eso a fuerzas nos va a llevar a tensiones y conflictos adentro. Tiene que ver con el reconocimiento de que el proyecto nacional es colonial, ¿no?